Vladimir Ilich Lenin, un nombre y un rostro que permanecieron casi omnipresentes en los países del bloque socialista durante décadas después de su muerte. Un nombre muy conocido en los países del Este. Al menos 3 generaciones de personas lo conocieron de esta manera, y en la Unión Soviética, incluso 5 generaciones. Sin embargo, en esta fotografía probablemente no lo reconocerían, y aún así, es probablemente así como se veía en el que fue posiblemente el día más importante de su vida, el 7 de noviembre de 1917, el día en que los comunistas, bajo su liderazgo, derrocaron al gobierno ruso y comenzaron más de 70 años de dictadura en el país más grande del mundo. En los días previos a la revolución, Lenin estuvo escondido por órdenes del Comité Central de su partido bolchevique. Esto se debió en parte al miedo a su arresto, y en parte porque otros líderes del partido no disfrutaban de su compañía, debido a su naturaleza irritable e intolerante. Sin embargo, en la noche del 7 de noviembre, la impaciencia y la frustración de Lenin por el hecho de que aún no ocurría nada alcanzaron su punto máximo. Sin permiso de los demás y acompañado solo por un guardaespaldas, se disfrazó, tomó un tranvía y caminó hasta la sede de su personal en Smolny. Llegó poco antes de la medianoche y comenzó inmediatamente a planificar los pasos para el día siguiente. Un día que alteraría radicalmente el mapa político de todo el mundo. Lenin era un seudónimo y nunca reveló por qué lo eligió. Su verdadero nombre era Ulyanov, y sus orígenes eran una mezcla verdaderamente diversa. Incluían raíces rusas, chuvasas y judías, así como alemanas, suecas y mongolas. Los eventos clave en la adolescencia de Vladimir ocurrieron entre los 15 y 17 años. Primero, su padre, un respetado director de escuela cuyas vistas democráticas influyeron profundamente en sus 6 hijos que llegaron a la edad adulta, murió repentinamente de una hemorragia cerebral. Luego, en 1887, el hermano mayor de Lenin, Alexander, a quien admiraba profundamente, fue ejecutado por planear un atentado contra el zar. Fue en este periodo cuando las opiniones del joven inteligente, que terminó la escuela secundaria con una medalla de oro por su desempeño excepcional y estudió Derecho en la Universidad de Kazán, se radicalizaron profundamente. Aquí, es necesario hacer un breve paréntesis y recordar qué tipo de país era Rusia en ese momento. Comparada con la Europa occidental, que se modernizaba, limitaba el poder de sus monarcas e introducía los primeros avances democráticos, Rusia estaba firmemente anclada en la era medieval. En la cima estaba un zar todopoderoso, la nobleza rica, los terratenientes y una burguesía en rápido crecimiento. En la base, había millones de campesinos desesperados sin tierras en el campo y un ejército de trabajadores urbanos que a menudo laboraban en condiciones totalmente inhumanas. No es de extrañar que las ideas de Marx sobre la lucha de clases, la revolución y el posterior gobierno de aquellos que más sufrían encontraran tantos seguidores aquí. Lenin conoció estas ideas a finales de la década de 1880. Durante la década de 1890 se acercó a los círculos revolucionarios rusos y también estuvo bajo el vigilancia de la policía zarista. Se vio obligado a abandonar la universidad y fue asignado a un lugar de residencia designado. Más tarde, viajó al extranjero, se conectó con marxistas en Europa Occidental y publicó periódicos ilegales. Por estas actividades fue arrestado, encarcelado y en 1897 enviado al exilio en Siberia, a unos 600 kilómetros de la frontera con Mongolia. Un año después, las autoridades permitieron que su compañera de los círculos revolucionarios, la entonces Nadezhda Krupskaya, de 29 años, quien había sido arrestada junto con él, se uniera a él, con la condición de que se casaran. Se casaron en julio de 1898, y Krupskaya permaneció a su lado hasta su muerte, como una pareja tolerante que, en un periodo, aceptó incluso un matrimonio de 3 con la amante de Lenin, Inesa Armand. Al mismo tiempo, fue su secretaria personal y, en la última etapa de su vida, su cuidadora.
Lenin regresó del exilio en 1900 y pasó casi todo el periodo hasta 1917 en emigración, viviendo en ciudades como Múnich, Londres y Ginebra. En un congreso en Bruselas en 1903, dividió al Partido Socialdemócrata al formar la facción bolchevique, una rama inflexible que defendía la lucha de clases por cualquier medio necesario. Fue de esta facción que surgió el Partido Comunista, todopoderoso después de la Revolución. 2 años después, en 1905, ocurrió la primera revolución rusa tras grandes protestas en las que los soldados y la policía zarista mataron a cientos de personas en San Petersburgo. El zar Nicolás II se vio obligado a renunciar a su poder absoluto e introducir libertades civiles sin precedentes en Rusia. La mayoría del público quedó satisfecha, pero no Lenin. Su revolución soñada era completamente diferente. La situación en Rusia se estabilizó en los años siguientes, pero luego llegó 1914 y la Primera Guerra Mundial. La guerra golpeó a una Rusia empobrecida y atrasada aún más severamente que a otras naciones. 2 millones murieron en el frente y el hambre y la pobreza asolaban las ciudades rusas. En San Petersburgo, la gente hacía fila por comida hasta 40 horas. De repente, los socialistas tenían un argumento que incluso aquellos que normalmente los ignorarían podían entender. Terminaremos la guerra. Todo comenzó de manera discreta. En febrero de 1917, una agitación espontánea llevó al derrocamiento del zar y al establecimiento de un gobierno provisional. Prácticamente todos los revolucionarios, incluido Lenin, estaban en el exilio en ese momento y leían las noticias de Rusia con incredulidad. ¿Esto ocurrió completamente sin nosotros? Por ello, en abril de 1917, Lenin regresó a Petrogrado y todo avanzó rápidamente hacia la confrontación decisiva que tendría lugar el 7 de noviembre. Ese día, los bolcheviques de Lenin tomaron gradualmente el control de todos los puntos clave de la capital, Petrogrado. Todo transcurrió sin problemas. El gobierno tenía un apoyo mínimo. El evento principal, el asalto a la sede del gobierno, el Palacio de Invierno, no comenzó hasta el anochecer. El cineasta soviético Sergei Eisenstein lo representó heroicamente en su película de 1928. En realidad, fue mucho menos épico. La mayoría de los defensores del Palacio de Invierno se rindieron sin luchar, sin bajas de su lado. Los revolucionarios, en cambio, sufrieron 6 muertes. Muchos habitantes de la ciudad ni siquiera se dieron cuenta de que había tenido lugar un golpe de Estado. Estaban acostumbrados a los tiroteos. Algunos paseaban por la ciudad mientras otros pasaban la noche en el teatro. En otros lugares, las cosas no fueron tan sencillas. En Moscú, feroces combates resultaron en alrededor de 5.000 muertos. En Siberia, estallaron protestas y disturbios. Varias regiones con minorías étnicas declararon autonomía o incluso se separaron de Rusia. Pero esto no cambió el hecho de que los bolcheviques habían tomado el poder en el país más grande del mundo. Lenin se convirtió en presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, efectivamente el jefe de gobierno, y sus decretos, siendo los más famosos el decreto sobre la paz, que ponía fin a la guerra, y el decreto sobre la tierra, que redistribuía las tierras de la nobleza, la iglesia y los terratenientes a los campesinos pobres, cambiaron fundamentalmente la vida en el país. Sin embargo, pronto siguieron otras medidas, principalmente la disolución del parlamento legalmente electo, donde los bolcheviques apenas contaban con 1/4 parte de los escaños. Esto marcó el establecimiento definitivo del gobierno de un solo partido en Rusia. Además, se introdujo la censura, se persiguió a los oponentes políticos que fueron juzgados por tribunales revolucionarios y se creó una brutal policía secreta, inicialmente conocida como la Comisión Extraordinaria para combatir la contrarrevolución. En julio de 1918, el zar, su esposa, sus 5 hijos y sus sirvientes fueron ejecutados sin juicio en una pequeña habitación en el sótano de Ekaterimburgo. Todo esto provocó resistencia. En agosto de 1918 se produjo un intento de asesinato contra Lenin. Fanny Kaplan, una socialista de 28 años de un partido rival, le disparó en el hombro, la clavícula y el cuello. Fue capturada y ejecutada, y Lenin sobrevivió.
pero esto le dio un pretexto para desatar lo que hoy se conoce como el Terror Rojo. Los oponentes de los bolcheviques ya no eran arrestados y ejecutados individualmente, sino por miles. La transformación de Vladimir Lenin de un teórico de la revolución socialista a un líder responsable de millones de vidas perdidas estaba completa.